Dios les bendice, hermanos. Estamos bendecidos. Amén. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 9. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a dar lectura a unos versículos del capítulo 9 y luego enfocarnos en uno, de hecho es el que tienen ahí en su pantalla. Dice Isaías capítulo 9, hermanos: mas no habrá siempre oscuridad, para que la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el piel sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es palabra de Dios, hermanos. El nacimiento de un niño suele asociarse con sentimientos de alegría. El nacimiento de un niño simboliza una nueva vida y la continuidad tanto de nuestra familia como de nuestra especie. Este acontecimiento resalta nuestra capacidad que nos ha sido dada de procrear, y además el nacimiento de un niño representa esperanza y un futuro lleno de posibilidades. Para los padres de familia, la llegada de un recién nacido, hermanos, significa un nuevo comienzo, así como una oportunidad para el crecimiento y la unión. Además, la llegada de un bebé suele unir a la familia, crea un sentimiento de comunidad y cariño, convirtiéndose esto en un acontecimiento lleno de significado y anhelo para el porvenir. Desde una perspectiva teológica, hermanos, esta experiencia, el nacimiento de un niño, encuentra un paralelo en el nacimiento de Jesucristo, que representa, de hecho, la máxima expresión de alegría, de esperanza, de un nuevo comienzo, de comunidad, de renovación, para no una familia, sino para toda la humanidad. Así como el nacimiento de un niño trae alegría, hermanos, porque simboliza la vida y ofrece un futuro lleno de posibilidades, el nacimiento de Jesús en Belén,
marca el inicio de una nueva era en la historia de la salvación. Según la teología cristiana, Jesús es el nuevo Adán, quien contrarresta la caída del primero, trayendo redención y reparando el daño del pecado. Su llegada, hermanos, el nacimiento de Jesús no es solamente un evento humano, aunque sí lo fue. Es además la encarnación de Dios mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito. El eterno Hijo de Dios, hermanos, vulnerable niño para unir lo divino con lo humano. El nacimiento de Jesús en un pesebre, anunciado primero a pastores marginados, resalta la esperanza universal, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para los padres y la familia, como para María y José, hermanos, representa un nuevo comienzo lleno de unión y propósito divino. Pero para la humanidad entera, hermanos, es la promesa. Uno de nosotros con Dios. Eso es lo que representa ni más ni menos el nacimiento. En la Navidad, hermanos, celebramos este paralelo. Cada nacimiento humano, algo de esa luz divina, recordándonos que en Cristo y solamente en Él, hermanos, toda nueva vida participa de la esperanza que Él ha traído al mundo. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por este día especial. Cada domingo que nos juntamos es especial, pero hoy hay algo más de especial porque se acerca el tiempo en el que aparte de darte todavía se acuerdan del nacimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que nos bendigas con esta palabra, que esta palabra pueda quedar guardada en nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu Espíritu Santo, Señor, utilice esta palabra para ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, para poder bendecir a otros con esta palabra. Nosotros, la gloria y la honra en todo, en el nombre. Amén. De regalar, hermanos, una botellita con agua, o ya he perdido un café, un chocolate caliente con bombones, o un ponche de frutas. Las fechas, por favor. Hermanos, dice el versículo 6 de Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero que pensó en lo que precedió. Es una profecía anunciada. Isaías, aproximadamente 750 años antes de que sucediera, aproximadamente. Había habido, hermanos, siglos de oscuridad, de opresión, de anhelo por dejar en tinieblas, hermanos, niebla espesa. El pueblo de el yugo en ese momento de imperio asirio. Pueblos extranjeros, hermanos, dominaban al pueblo
de Dios. Es el momento en el que el profeta Isaías escribe esto, hermanos. El pueblo de Dios, bajo imperios, hermanos, reyes, había en el norte, en el sur del pueblo de Dios, en Israel y en Judá, pero estaban enfrentando, hermanos, y evidentemente todo el pueblo, graves amenazas políticas, económicas, amenazas militares. El imperio asirio era una potencia dominante en la época y los tenía asediados, conquistaba territorio. Estos reinos, Israel y Judá, no habían sido la excepción, hermanos. En Isaías 7, 8 y 9 podemos ver el contexto inmediato de esta situación, la complicación por la que pasaba políticamente, económicamente, el pueblo de Dios, Israel. Hermanos, en la que el pueblo además se encontraba como un pueblo infiel a Dios. El rey Acaz, por ejemplo, en lugar de confiar en Dios, buscó con Asiria, hermanos, el imperio que los asediaba. Le trajo, evidentemente, al pueblo de Dios consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque él, buscando una alianza para favor de Dios en sentido terrenal, secular, el pueblo de Dios se había desviado aún más de lo que ya estaba antes de que los conquistaran los asirios. Las regiones del norte, hermanos, de Israel, la invasión, y eso les trajo opresión, les trajo exilio, les trajo sufrimiento. Bueno, en medio de todos esos problemas, de esta niebla, como decía, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, declara una gran verdad. Y esa verdad que declaró hace aproximadamente 200 años, hermanos, sigue resonando. Un niño ha nacido, un hijo nos es dado. Él vivió, hermanos, algo interesante. 750 años aproximadamente diera el nacimiento de Jesús. Él escribe en tiempo. Esta forma de escribir, hermanos, es un tanto poética y de hecho muchas personas que ateos utilizan esto, y también otros que no son ateos pero que criticando dicen que este pasaje en particular no puede hablar de Jesús. Jesús está diciendo, un hijo nos ha sido dado. Un hijo ha nacido. Y eso no iba a pasar hasta 7 siglos después. Tratan de quitar, pues, hermanos, esa idea del pueblo de Dios, de contrarrestar ese pensamiento de pasaje en particular habla de Jesucristo, ¿sí? Denostando por la forma en la que escribió Isaías. Pero la forma, hermanos, en la que escribe dice que ya este niño ha nacido y que ya este hijo nos ha sido dado, hermanos. Tiene, de hecho, una idea, una esperanza, esa que Dios ya nos ha dado las promesas futuras y que ya las tenemos. Tenemos la garantía, hermanos, de que vamos a ser glorificados. El apóstol Pablo dice que hemos sido hechos perfectos. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía y la promesa en que lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, y mucho menos para que se arrepienta. Así que en esta forma de escribir del profeta Isaías, hermanos, certeza y la confianza que el pueblo de Dios debe tener en sus promesas, aunque estas promesas sean futuras y estén todavía por venir.
Es la forma en la que escribe Isaías, hermano. Debemos de tener certeza absoluta en Dios. Sus promesas son tan reales, hermanos, tan seguras, deben escribir y que se deben relatar como si ya hubieran sucedido. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Y qué tiene que ver esas dos palabras? Pareciera ser como que es una redundancia, hermanos. Un hijo ha nacido, un niño ha nacido, un hijo nos. Ubiquémonos en ese versículo, en esas dos frases en particular, nacido y dado. Es una doble revelación, hermanos, en estas palabras. Pero tiene que ver, hermanos, de hecho, con la doble que habita en la persona. Por un lado, cuando un niño ha nacido, tiene que ver, hermanos, con la humanidad plena de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que nacer de acuerdo a nuestra naturaleza. Era necesario, hermanos, que naciera. ¿Por qué? Porque Él tenía que venir, hermanos, no en un palacio dorado, humilde pesebre, rodeado de animales y rodeado de los más marginados, en pobreza. ¿Sabe por qué? Porque Dios elige lo débil para avergonzar lo fuerte. Y Él tenía que venir así, hermanos, de esa forma, en marginación, en pobreza, para que entendamos el poder que tiene el Señor. Porque así es como el Señor ha hecho con nosotros, hermanos. No nos eligió muy capaces o muy buenas personas. No, nos eligió por nuestra incapacidad y por la maldad que había entre nosotros para deshacer y para avergonzar, hermanos, lo que es y lo que supuestamente es fuerte. Así que es nacido porque tenía que venir en nuestra humana, hermanos, débil, que se cansa, que tiene frío, que tiene hambre. Él tenía que venir así, ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, para que en su vida de obediencia perfecta, hermanos, nosotros pudiéramos ser justificados en su muerte. Él tenía que nacer. Así que cuando dice que un niño nos es nacido, es para confirmar la naturaleza humana de Jesucristo. Cuando dice, hermanos, Isaías, que nos ha sido dado, no dice que un hijo nos ha nacido. Dice, un hijo nos ha sido dado. Y nos ha sido porque Él, Jesucristo, sí, nació, pero ha existido desde siempre. Esta frase hace a la preexistencia de Dios que nos ha sido dado. ¿Dado por quién nos ha sido dado? Bueno, nos ha sido por el Padre, quien estaba juntamente con Jesús desde el principio de los tiempos. Fue un hijo no creado, sino un hijo engendrado desde la eternidad, engendrado eternamente y para siempre. Así que Isaías está confirmando, hermanos, que un niño ha nacido, la naturaleza de Jesús. Y cuando dice un hijo nos ha sido dado, un hijo que ya existía desde siempre, la divinidad de Jesús, porque Jesús era necesario, hermanos, que naciera como hombre para cumplir con el propósito que el Padre le había encomendado. Así que tenemos la certeza, esa es 100% humano, pero 100% Dios. Algunos se confunden todavía pensando que es mitad y mitad, pero no, es hombre y es Dios al mismo tiempo. ¿Por qué fue dado, hermanos, hijo? ¿O para qué fue dado? Bueno, el pueblo de Dios estaba esperando un rey
hablando, hermanos, que los liberara de la opresión. Ellos esperaban que naciera en un lugar como Roma, en el Imperio Romano, y que viniera y los libertara, para que ahora ellos disfrutaran de las cosas que estuvieron disfrutando el Imperio Romano, de riquezas, de poder, de reconocimiento, de gloria, de majestad ante los demás, ante las demás naciones. Ellos estaban esperando esto. Naciera en Jerusalén, por lo menos, que fuera hijo de algún rey. Pero no, hermanos, eso no pasó así. Porque que fue dado, hermanos, no venía a romper el yugo de opresores al momento, como Roma o como Asiria. No, él venía, hermanos, a romper otro gobierno que nos esclaviza. Él venía, hermanos, para derrotar a un enemigo interior que tenemos cada uno de nosotros, el yugo de esclavitud. Para eso venía, hermanos. Este hijo porta el gobierno sobre sus hombros, hermanos, porque él tiene autoridad absoluta, pero al mismo tiempo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Sí, Jesús tuvo autoridad mientras estuvo en esta tierra, pero al mismo naturaleza humana sufrió, hermanos, muchas cosas, padecimientos, pero incluso hasta la muerte. Fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Para eso vino, hermanos, para eso nos fue dado. Isaías, hermanos, estaba diciendo lo que más adelante Juan iba a decir en su evangelio, que Dios nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Un hijo nos ha sido dado. Para él nos fue dado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este versículo, hermanos, 6 de Isaías 9, encontramos 4 nombres que se le dan al Señor Jesucristo, y quiero que meditemos rápido en ellos. El primero, hermanos, dice que será su nombre, admirable consejero. Admirable consejero. La sabiduría de Jesús, hermanos, aunque fue conforme a nuestra naturaleza, siendo Dios al 100%, hermanos, sabiduría trascendió lo humano. Él hablaba, ¿sí? Dijeron aquellos que lo conocieron, ¿quién es? ¿Por qué no es un hijo de José el carpintero que conocemos? ¿No conocemos también a sus hermanos? ¿Cómo es que habla de esta manera? Bueno, la gente, hermanos, que estuvo con él se admiró de su doctrina. ¿Por qué? Porque él era un hombre, sí, pero era Dios mientras estuvo en la tierra. Por eso es que él es admirable en su persona como Dios y como un hombre perfecto. Él era admirable, hermanos, porque aún siendo Dios, siendo el maestro, él sirvió humildemente. Los discípulos se asombraron de eso. Fue digno de hermanos, porque sirvió en humildad, sin prejuicios, lavando de sus discípulos, incluyendo en su grupo cercano, hermanos, a un traidor y a alguien que sabía que le iba a negar, y a alguien que aún estando con él durante 3 años
no estaba convencido de la resurrección de Jesús hasta que no viera los orificios en sus manos y en sus pies, e incluyó a otros dos que anhelaban estar cerca de él, la gloria para ellos. Y como no se atrevieron a decírselo, le dijeron a su mamá que intercediera por ellos para que estuvieran cerca de Jesús en el cielo. Así es de admirable nuestro Señor Jesucristo. Aún conociéndonos como somos, a cada uno de nosotros, Él nos ha salvado. Él dio su vida por nosotros, aún conociéndonos como somos. Así de admirable es. Y es un consejero, hermanos, porque en sus palabras encontramos el consejo y la sabiduría más alta existente. En nuestro tiempo hay muchas que van con terapeutas, con gurú digitales que les enseñen ¿sí? Que les digan cómo deben vivir, porque no saben vivir, nadie les enseñó. Van a escucharlos para que les digan cómo deben de vivir, ¿sí? Con motivadores. Pero hermanos, tenemos en la palabra de Dios el consejo sabio y perfecto que nos ha dejado nuestro Señor Jesús. No tenemos necesidad de nada más la autoridad de la palabra de Dios. No tiene que ir a pedirle consejo en sus problemas, en sus dificultades, a un compañero de su trabajo o a un vecino, hermanos, que no conoce al Señor. No tiene que un psicólogo que le diga cómo vivir su vida, cuando ese psicólogo no tiene temor ni conoce de la palabra de Dios, porque tenemos en Jesús, hermanos, de los consejos al perfecto y sabio, a nuestros, al Dios creador que entiende todo, los misterios y la ciencia, y que en Él, hermanos, en su mano es sostenida la creación. Él es admirable y consejero. Es Dios fuerte, hermanos, también, ¿sí? La palabra Dios fuerte es el Gibor en hebreo. A Dios se le daban diferentes nombres dependiendo de el atributo, el carácter del que estuvieran hablando. Y este tiene que ver con el Gibor, que es la idea de un ser todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que vence lo invencible, hermanos. Su poder se manifestó en milagros, en señales. Fue tan fuerte y poderoso que pudo calmar la tormenta, que pudo resucitar muertos, hermanos. Terminó en una cruz. Muchos. ¿En qué radica que ese Jesús es un Dios fuerte? Si terminó muerto, clavado en una cruz. Bueno, en esa aparente derrota, hermanos, que aún hasta ese momento, cuando estaba sucediendo, las potestades que lo estaba venciendo, en una aparente derrota, Él lo venció. Desarmó a los principados y a los potestades en una aparente derrota. Nuestro Señor Jesús es tan fuerte que en su momento de mayor debilidad, más grande demostración de poder, cuando estaba colgado de un madero, ensangrentado, cansado, abatido, habiendo sido golpeado, humillado, escarnecido, traicionado, negado, abandonado, incluso desamparado por su Padre, hermanos. En ese momento de mayor debilidad y lo que parecía una derrota inminente, en ese preciso pero precioso momento,
estaba dando la mayor demostración posible. En ese momento, hermanos, Él estaba anulando el actos que nos era contraria y la estaba clavando en medio de la cruz. ¿Qué le parece eso? La quitó de en medio exacta para que ya no nos estorbara y la clavó, hermanos, y de esta manera despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es fuerte, hermanos. Jesús es también Padre eterno, porque Él es el protector perpetuo de la vida. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, pero que Él es Padre eterno. El nombre que le da Isaías de ser nuestro Padre eterno, hermanos, habla del cuidado compasivo, paternal que tiene Jesús para con nosotros, para con su pueblo. También como Padre eterno, hermanos, en su compasión intercede, como dice Hebreos, perpetuamente por nosotros, perpetuamente y para siempre está intercediendo por nosotros como ha guardado nuestras almas, como dice Judas. Hermanos, por Él todas las cosas fueron hechas. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él, Colosenses, fueron creadas todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús, hermanos, fue el agente de todo lo existente, tanto en las como en la tierra. Por eso Él es el Padre eterno. Hermanos, el Creador y el propósito de todas las cosas. Jesús es el príncipe de paz, porque Él es el autor, de hecho, de la paz. La paz, una paz integral, una paz completa. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. Pero no les doy como el mundo lo hace. Por eso no Él es un príncipe de paz. Él es el príncipe de la paz, hermanos. Él nos ha dado paz vertical para con Dios. Una paz horizontal para con nuestros semejantes, incluso para con nuestros enemigos. Pero más aún, hermanos, también Él nos ha dado una paz para con nosotros mismos. Por eso dice, les dejo mi paz, no como el mundo se las ha dado. Ese tipo de paz, sino que Él nos ha dado una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de si externos. Esa paz que no viene un conflicto, una guerra. Es una paz que aún en medio del conflicto, en medio de la dificultad, usted y yo podemos estar en paz, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz temporal, una paz efímera, cuando en medio de nuestros problemas como que las cosas están
en calma, no, hermanos. Es una paz que está aún en medio de cualquier situación. Para eso vino Él, hermanos, para darnos paz. Además, nos ha prometido una paz futura, universal. Como dice la Escritura, morarán, hermanos, el lobo y el cordero. Y además de eso, un niño, dice, los pastoreará a los dos. Es una paz, hermanos, que nos ha sido prometida con Él para siempre. Una paz donde ya no hay más llanto, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más lágrimas. Todas las cosas esas van a pasar, hermanos, y vamos a estar en gozo eterno en la morada con el Señor, Señor, Cristo, para siempre. Cuando se va a acabar y el lloro se va a quitar, hermanos, y el dolor. Y entonces, hermanos, podemos estar en paz perpetua para siempre. Todo eso gracias al príncipe de paz. Porque príncipe de paz, el autor, hermanos, también de la paz. Así que Él es consejero, es Dios, es Padre eterno y Él es también el príncipe de paz. Quiero terminar, hermanos, este día con una pregunta. Normalmente suelo hacer eso. La pregunta personal para cada uno de nosotros. Dice Isaías que un niño a nosotros, a todo el pueblo, a la iglesia, hermanos. Y que un regalo, que un hijo nos ha sido dado. La pregunta es, para cada uno es una realidad. Este niño ha nacido. Este hijo le ha sido dado a usted. Esto, hermanos, personal. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, examínese a usted mismo. ¿Cómo saber si ese niño ha nacido para usted en su vida? ¿Cómo saber si ese hijo le ha sido dado a usted en su vida? Bueno, debe haber evidencias. Si el niño ha nacido en su vida y es real, entonces usted debe haber nacido. Porque para eso vino Él. Debe haber un cambio radical. Debemos odiar, hermanos, el pecado que antes amábamos, por ejemplo. Debemos amar la santidad que antes ignorábamos, que ni nos pasaba por aquí, hermanos. Reflejar la integridad que caracterizó al Hijo de Dios, la perfección, la santidad, el servicio desinteresado, y nuestras prioridades deben invertirse, hermanos. Ahora debemos buscar glorificar a Dios con nuestra misma vida. Como dice primera a los Corintios, hagamos lo que hagamos en nuestra vida misma, hermanos, glorifiquemos a Dios. Para aquellos que no conocen al Señor Jesús o no lo han aceptado, no es real el nacimiento en su vida, bueno, Navidad puede convertirse en un juicio, porque el suyo vino y los suyos no le recibieron. La luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En medio de todo este tiempo, hermanos, y de ocupaciones, es recordar, sí, es bueno el nacimiento de Jesucristo. Muchos hermanos en otros lugares critican a aquellos cristianos que celebran la Navidad. ¿Sí?
Nos dicen un montón de cosas que ahorita no las voy a recordar. Pero, hermanos, es importante entender qué representa, qué significa, como cada año que tenemos la oportunidad de decirlo, lo hacemos. ¿Qué representa esta de la Navidad? Dejemos de lado si un 25 de diciembre, o si fue en abril, o si fue en marzo. Eso no es importante. Si fuera importante, en la Biblia, hermanos, la fecha. Lo importante es que sabemos que nació. ¿Y por qué es importante? Porque Él tenía que nacer para poder morir. Y tenía que morir para poder resucitar. Y tenía que resucitar, hermanos, para llevarnos con Él. Es igual de importante su vida perfecta, como su muerte y como su resurrección, como su glorificación hasta lo sumo, y el hecho de que Él va a regresar un día. Todo eso es importante. Por eso sí, podemos celebrar, claro que sí, es un motivo. Jesús un día nació conforme semejanza, conforme a nuestra naturaleza, para poder morir nosotros y derramar su vida hasta la muerte, reconciliarnos con el Señor. Claro que sí, es importante. Pero pensemos justamente en primer lugar en estas fechas, como siempre, hermanos, en eso. Y no de lado que eso es lo más importante. Lo importante es que Jesús nació y que vivió entre nosotros, hermanos, y que nos dio el ejemplo de cómo vivir en esta tierra. Que no nos pase eso, hermanos, ese evento, como pasó de noche a muchos de los habitantes en Belén en aquella fecha. La gente andaba ocupada en sus asuntos. Los estaban en Jerusalén, andaban ocupados en otros asuntos, porque el Imperio Romano estaba sobre ellos. La gente andaba ocupada en sus cosas, y solamente unos pocos el nacimiento de Jesucristo. Unos cuantos pastores y unos magos que vinieron de Oriente. Para todos los demás, hermanos, las fechas desapercibidas, porque andaban ocupados en sus asuntos. Y esta generación, hermanos, está igual. Y estas desapercibidas en el sentido de lo que representan en realidad. Pasa desapercibido la razón lo único que importa es que hay tiempo para descansar y estar de fiesta, porque andan ocupados en sus asuntos. Bueno, yo los invito a que los pocos que de verdad estamos pastores, que fueron hasta donde estaba el niño para adorarlo, y no les interesaron las otras cosas que tuvieran que hacer. Seamos como esos, como los sabios de Oriente, que dejaron las cosas que tenían allá que hacer para viajar lejos, para poder postrarse ante el Rey de Reyes y adorarle. Así seamos y así vivamos. Y después de eso sí, convivan con los demás, porque el Señor es el príncipe de paz y vino para estar en paz con todos los hombres. Me gusta eso, pensar. Y que esa paz sea permanente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no que entrando el año se olvide y volvamos a nuestros asuntos de pelear y discutir y falta de perdón. Aprovechemos estos tiempos para que esa paz sea permanente en nuestras vidas, hermanos. Amén. Si usted ha perdido la realidad de la Navidad en su vida porque no conoce al último, que si recibe al Señor Jesucristo y cree en su nombre, la Navidad se va a convertir en real para usted. El Señor ha enviado a su Hijo a morir
Lo demás depende de usted, el aceptarlo o rechazarlo. La luz vino y estuvo entre nosotros, pero las personas aman más las tinieblas. Invito a que usted no sea de eso, sino que reciba al Hijo para que el Padre luego lo reciba a usted en la eternidad con Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos la gloria, te damos la honra, las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta, Señor, tu palabra nos alumbra para entender nuestro Señor, es iluminado y podemos, Señor, comprender claramente tu voluntad. Bendice mis hermanos que nos acompañan en este día, Padre, que puedan en estas fechas poder recordar el por qué, Padre, estamos celebrando, por qué estamos juntos, por qué de todo esto, Señor. ¿Cuál es de todo esto? El nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Que pueda nacer en aquellos que no han nacido, tu Hijo en sus vidas, para que ellos puedan nacer de nuevo. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Él, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Pies, hermanos. Ahí si me ayudan a desmutear también la guitarra, por favor. Vamos a bendecir este tiempo, hermanos. Vamos a participar de los 10. Como acostumbramos, hermanos, con un corazón alegre, con un corazón agradecido, consciente de que todo lo que tenemos es de Él y es para Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a bendecir este momento. Bendito Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos llegar hasta este momento, Padre, donde podemos, Señor, venir delante de ti, presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas.